Inmediatamente observé, gracias a mi catalejo, que había 21 salvajes, 3 prisioneros y 3 canoas. Lo único que iban a hacer era celebrar un banquete triunfal con aquellos 3 cuerpos humanos, un festín bárbaro, sin duda, que no tenía nada de particular respecto a lo que solían hacer. También pude observar que no habían desembarcado en el mismo lugar del que Viernes se había escapado, sino más cerca de mi río, donde la costa era más baja y había un espeso bosque que llegaba casi hasta el mar. Esto, unido al horror que me causaba la falta de humanidad de estos miserables, me llenó de tanta indignación que regresé a donde estaba Viernes y le dije que estaba resuelto a caer sobre ellos y matarlos a todos. Le pregunté si combatiría a mi lado y él, que se había repuesto del susto por el ron y se encontraba más animado, respondió, como lo había hecho antes, que moriría si yo se lo ordenaba. En este acceso de valentía, cogí las armas que había cargado antes y las repartí entre los dos. Le di a Viernes una pistola para que la pusiese en su cinturón y 3 mosquetes para que los llevase a la espalda. Yo cogí una pistola y los otros 3 mosquetes y, armados de este modo, partimos. Puse una pequeña botella de ron en mi bolsillo y le di a Viernes un gran saco de pólvora y balas. Le ordené que se quedara detrás de mí, a poca distancia, y que no hiciera ningún movimiento, ni hablara o disparara hasta que yo se lo indicara. De este modo, recorrimos casi 1 milla hacia la derecha para pasar el río y llegar al bosque, a fin de estar a tiro de fusil de ellos antes de que nos descubrieran, lo cual era muy sencillo, según pude ver con mi catalejo. A medida que iba andando, recordé mis antiguos principios y comencé a desistir de mi resolución. No quiero decir con esto que tuviese miedo de su número, pues, como no eran más que unos miserables desnudos y sin armas, yo era sin duda superior a ellos, aun si hubiese estado solo. Pero comencé a pensar que no tenía motivo ni razón, mucho menos necesidad, de teñir mis manos con sangre, atacando a unos hombres que no me habían hecho ni pretendían hacerme ningún daño. Respecto a mí, eran seres inocentes, cuyas costumbres salvajes obraban en su propio perjuicio y eran la prueba de que Dios los había abandonado, como a otros pueblos de aquella parte del mundo, a su estupidez y barbarie. Él no me había llamado a que fuese juez de sus acciones, mucho menos verdugo de su justicia. Cuando él lo juzgase conveniente, tomaría el caso en sus manos y, mediante la venganza nacional, los castigaría por sus crímenes nacionales. Aquello no era de mi incumbencia y, si bien Viernes podía justificar aquella acción como legítima, pues era enemigo declarado de ellos y se hallaba en estado de guerra, en mi caso no se podía decir lo mismo. Estos pensamientos ejercieron tan influencia en mi espíritu a lo largo del camino que decidí limitarme a permanecer cerca de ellos para observar su festín bárbaro y actuar según me lo indicara el Señor, sin entrometerme en nada, a menos que reconociera un llamado más fuerte que el que había sentido hasta ahora. Así resuelto, con toda la precaución y el silencio posibles, y con Viernes pisándome los talones, caminé hasta el límite del bosque más próximo a ellos, de manera que sólo nos separaban unos árboles. Entonces llamé a Viernes en voz muy baja y, mostrándole un árbol enorme que estaba en una esquina del bosque, le pedí que se acercara hasta él y me informara si desde allí se podía ver claramente lo que hacían. Así lo hizo y regresó inmediatamente, diciendo que desde allí se podían ver perfectamente, que estaban alrededor de la hoguera comiéndose la carne de uno de los prisioneros y que, amarrado en la arena, a poca distancia, había otro a quien iban a matar enseguida, lo cual me llenó de cólera. Me dijo que no era uno de su nación, sino uno de los hombres con barba, de quienes me había hablado y que habían llegado en un bote a su tierra. Me llené de espanto con la simple mención del hombre blanco con barba. Fui hasta el árbol y con la ayuda de mi catalejo pude distinguir claramente a un hombre blanco que yacía sobre la playa, atado de pies y manos con cañas o bejucos. Era europeo y estaba vestido. Había otro árbol y, un poco más adelante, una pequeña espesura, más próxima a ellos que el lugar en el que me hallaba antes. Me di cuenta de que, si me desplazaba un poco, podría acercarme sin ser descubierto y, desde allí, estaría tan solo a medio tiro de fusil de ellos. Contuve mi cólera, aunque estaba indignado en sumo grado, y, retrocediendo como 20 pasos, caminé detrás de unos arbustos, que se extendían todo el camino hasta que llegué al otro árbol. Entonces me encontré una pequeña elevación en el terreno, desde la cual podía verlos claramente a una distancia de más o menos 20 yardas. No había tiempo que perder, pues 19 de aquellos miserables salvajes, que estaban sentados en el suelo, apretujados entre sí, habían enviado a otros 2 a asesinar al pobre cristiano que, tal vez, traerían por pedazos a la hoguera. Acababan de agacharse para desatarle los pies cuando me volví hacia Viernes. «Ahora, Viernes», le dije, «haz lo que te ordene». Viernes asintió. «Pues, Viernes», le dije, «haz exactamente lo que me veas hacer y no te equivoques en nada». Coloqué uno de los mosquetes y la escopeta sobre la tierra y Viernes hizo lo mismo. Con el otro mosquete apunté a los salvajes, ordenándole a Viernes que me imitara. Le pregunté si estaba listo y respondió que sí.
Entonces, dispara, le dije, y en ese mismo instante disparé. Viernes tenía mucha mejor puntería que yo, pues mató a 2 e hirió a otros 3, mientras que yo maté a 1 y herí a 2. Podéis estar seguros de que los salvajes se quedaron terriblemente consternados, y todos los que no estaban heridos se pusieron de pie rápidamente, sin saber hacia dónde mirar ni huir, pues no tenían idea de dónde provenía su destrucción. Viernes me miraba fijamente, tal y como se lo había ordenado, para observar todos mis movimientos. Después de la primera descarga, arrojé inmediatamente el mosquete y cogí la escopeta de caza. Viernes hizo lo mismo. Me vio apuntar y me imitó. ¿Estás preparado, Viernes?, le pregunté. Sí, me respondió. Entonces dije, ¡fuego, en nombre de Dios!, y abrí fuego contra aquellos miserables que estaban espantados. Como nuestras armas estaban cargadas con munición pequeña, tan solo cayeron 2, pero había muchos heridos que corrían aullando y gritando como locos, sangrando y gravemente heridos, de los cuales enseguida cayeron otros 3, pero aún vivos. Ahora, Viernes, dije, dejando las escopetas descargadas y cogiendo el mosquete que aún tenía munición. Sígueme. Así lo hizo y con gran valor. Salí corriendo del bosque, con Viernes pegado a mis talones, y me descubrí. Tan pronto me vieron, grité tan fuertemente como pude y le ordené a Viernes que hiciera lo mismo. Corrí lo más aprisa posible, que por cierto no era demasiado, a causa del peso de las armas, y me dirigí hacia la pobre víctima que, como he dicho, yacía en la playa, entre el área del festín y el mar. Los 2 carniceros que iban a matarlo habían huido ante la sorpresa de nuestro primer disparo, se internaron en el mar, muertos de miedo, y saltaron a sus canoas, seguidos por otros 3. Me volví hacia Viernes y le ordené que se adelantara y les disparara. Me comprendió inmediatamente y, corriendo unas 40 yardas para estar más cerca, les disparó. Pensé que los había matado a todos, pues los vi caer de un salto en la canoa, pero después vi que 2 de ellos se incorporaron rápidamente. No obstante, había matado a 2 y herido a un tercero, que yacía en el fondo del bote como si estuviese muerto. Mientras mi siervo Viernes les disparaba, cogí mi cuchillo y corté los bejucos que sujetaban a la pobre víctima. Una vez desatado de pies y manos, se levantó. Le pregunté en lengua portuguesa quién era y me respondió en latín, Christianus. Estaba tan débil que apenas podía tenerse en pie o hablar. Saqué mi botella del bolsillo y se la di, haciéndole señales de que bebiese. Así lo hizo. Luego le di un trozo de pan y se lo comió. Entonces le pregunté de qué país era y me dijo, español. Cuando se hubo reanimado, me mostró, con todas las señas que fue capaz de hacer, lo agradecido que estaba porque le hubiese salvado la vida. Señor, le dije con el español que pude recordar, hablaremos luego, pero ahora debemos luchar. Si aún tiene fuerzas, coja esta pistola y este sable y luche. Los tomó muy agradecido y, apenas tuvo las armas en sus manos, como si le hubiesen investido de nuevo vigor, se abalanzó sobre sus asesinos, como una fiera, y cortó a 2 de ellos en pedazos en un instante. Lo cierto es que todo esto los había tomado por sorpresa y las pobres criaturas estaban tan aterrorizadas por el ruido de nuestras armas que caían de puro asombro y miedo, tan incapaces eran de huir como de resistir las balas. Lo mismo les ocurrió a los 5 a los que Viernes les había disparado en la canoa. 3 de ellos cayeron por las heridas y los otros 2 de miedo. Mantuve mi arma en la mano, sin disparar, con el propósito de reservar la carga que me quedaba, pues le había entregado mi pistola y mi sable al español. Llamé a Viernes y le pedí que fuera corriendo al árbol desde donde habíamos disparado al principio y recogiera las armas descargadas que estaban allí, lo cual hizo con gran rapidez. Luego le di mi mosquete, me senté a cargar todas las demás nuevamente y les recomendé que viniesen a buscarlas cuando las necesitaran. Mientras cargaba las armas, se entabló un feroz combate entre el español y uno de los salvajes que le atacó con uno de esos grandes sables de madera, el mismo con el que le habría dado muerte si yo no hubiese intervenido para evitarlo. El español, que era muy valiente y arrojado, aunque un poco débil, llevaba un buen rato peleando con el salvaje y le había hecho 2 heridas en la cabeza. Pero el salvaje, que era un joven robusto y vigoroso, lo derribó, pues estaba muy débil, y estaba intentando arrancarle el sable de las manos. Súbitamente, el español soltó el sable y, sacando la pistola de su cinturón, le atravesó el cuerpo de un disparo y lo mató en el acto, antes de que yo pudiese llegar a socorrerle. Viernes, que ahora andaba por su cuenta, perseguía a los miserables fugitivos, sin más armas que el hacha con la que había matado a aquellos 3 que, como he dicho, estaban heridos y habían caído al principio, y luego a todos los que pudo atrapar. El español me pidió un arma y le di una escopeta, con la cual persiguió e hirió a 2 salvajes. Mas, como no tenía fuerzas para correr, se refugiaron en el bosque. Allí, Viernes los persiguió y mató a uno, pero el otro, aunque estaba herido, era muy ágil y logró arrojarse al mar y nadar con todas sus fuerzas hacia los que estaban en la canoa. Estos 3 que lograron embarcar, más otro que estaba herido y no sabemos si murió, fueron los únicos de un total de 21 que escaparon de nuestras manos.
La relación es como sigue: 3 muertos por nuestra primera descarga desde el árbol, 2 muertos por la siguiente descarga, 2 muertos por Viernes en la canoa, 2 muertos por él mismo, de los que al comienzo habían sido heridos, 1 muerto por él mismo en el bosque, 3 muertos por el español, 4 muertos que aparecieron aquí y allá a causa de sus heridas o muertos por Viernes en su persecución, 4 huidos en la barca, entre los cuales había 1 herido, si no muerto. 21 en total.